París es la ciudad que simboliza la alegría de vivir, la libertad y la belleza. Su nombre suscita por sí solo fuertes emociones ligadas a una historia fascinante y a monumentos espectaculares. Los bateaux mouches que recorren el Sena nos ofrecen una visión sugerente y romántica de la ciudad. Desde ellos contemplamos cúpulas, puentes y palacios, la Torre Eiffel y sus islas, y entrevemos las calles que circundan el Sena con sus clásicos plataneros. El núcleo original de París está en la Ile de la Cité, enclavada en medio del río Sena. Fue en esta isla donde en los siglos XII y XIII se construyó Notre Dame y el viejo Palacio Real. París está lleno de monumentos famosos que conforman un auténtico tratado de historia sobre las diferentes épocas de la humanidad. Para nuestra visita elegimos los 3 puntos más significativos. La Torre Eiffel, sinónimo de la modernidad de finales del siglo XIX. El Arco del Triunfo, testimonio de la grandeza napoleónica. Y Notre Dame, símbolo del París medieval. Es precisamente en Notre Dame donde iniciamos nuestra visita a la ciudad. Esta iglesia es la catedral gótica más famosa del mundo. A pesar de sus dimensiones excepcionales, emana una sensación de gran ligereza gracias a su atrevida estructura y a sus amplias vidrieras. Notre Dame se convirtió en protagonista principal de los acontecimientos más importantes de la Revolución Francesa. Durante la época del terror, una artista de la ópera, cubierta de velos, fue elevada a su trono como diosa de la razón. Y algunos años después, Napoleón la eligió como marco para su coronación imperial. En la Ile de la Cité también se encuentra la Sainte-Chapelle, la antigua capilla real, construida al mismo tiempo que Notre Dame. Esta iglesia está formada por 2 capillas superpuestas. La superior resplandece entre luces policromadas que se filtran entre sus hermosísimas vidrieras. En el siglo XIV se construyó una nueva y espléndida residencia real, esta vez en el margen derecho del Sena, donde ya se había construido una fortaleza llamada Louvre. La parte más antigua, que termina con una monumental columnata, se asoma a la Cour Carrée. Este es el lugar en el que se desarrollan las aventuras de nobles, cardenales y reinas narradas por Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros. Con la Revolución Francesa, las colecciones reales de obras de arte comenzaron a ser expuestas al público. Entre las obras más famosas que se exponen en el Louvre encontramos la Gioconda de Leonardo da Vinci, el Baño Turco de Ingres, el Concierto Campestre de Tiziano, o quizás de Giorgione, y La Libertad guiando al pueblo de Delacroix. 2 señoras de la antigüedad reciben amablemente a los visitantes en las salas más gloriosas del Louvre, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.
La Venus de Milo del siglo II a.C. es la representación más notable de la belleza femenina según los griegos antiguos. La Victoria de Samotracia, dedicada a una victoria naval, es una de las obras más emblemáticas del arte helenístico. El Louvre se completó en el siglo XIX con la larga ala que corre paralela al Sena. En 1989, en la Cour Napoleón, se instaló la pirámide del arquitecto americano de origen chino Yeo Ming Pei. Entre las dos alas del Louvre se encuentra el Arco del Carrusel, imitación del Arco de Septimio Severo de Roma, construido durante el período napoleónico para celebrar la victoria del emperador. Alrededor de estos jardines se encontraba el Palacio de las Tullerías, un encargo realizado en el siglo XVI por Caterina de Medici y que fue destruido por un incendio en 1871. En el Louvre comienza el largo paseo que alcanza el Arco del Triunfo después de cruzar la Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia, proyectada en el siglo XVIII por Luis XV, ocupa un área de 360 por 210 metros. En esta gigantesca plaza fueron decapitadas en la guillotina más de 1000 personas, entre ellas Luis XVI y María Antonieta. Hoy en día, la majestuosidad de la Plaza de la Concordia apenas se ve interrumpida por el tráfico, y el amplio espacio que ocupa conforma un perfecto escenario urbano. La plaza ofrece una espléndida vista de la iglesia de la Madeleine, que surge al fondo enclavada en un eje formado por dos grandes fuentes y un obelisco egipcio. Al lado de la Madeleine se encuentran los escaparates de Fauchon, auténtico paraíso para los amantes de la buena comida y el buen gusto. Al otro lado de la Plaza de la Concordia se puede ver cruzando el puente en dirección a la Asamblea Nacional la Cámara de los Diputados. Pasada la Plaza de la Concordia, entramos en los Campos Elíseos. A la izquierda nos topamos con el Petit Palais y el Grand Palais, construidos con ocasión de la Exposición Universal de 1900, siguiendo el gusto ecléctico de la época. Entre un palacio y otro se encuentra la entrada del Puente Alejandro III, ricamente decorado con faroles y esculturas. En el rond-point de los Campos Elíseos comienza la Avenida Montaigne, donde se encuentran las boutiques de los modistos franceses e internacionales más prestigiosos del mundo. La Avenida de los Campos Elíseos data del siglo XV y es obra del prominente arquitecto Le Notre, que también fue el creador de los jardines de Versalles. Su aspecto actual se remonta al siglo XIX. Esta gran avenida de unos 2 kilómetros de longitud es un paseo habitual para los habitantes de París y los visitantes a la ciudad, y en ella se encuentran un gran número de cines, teatros, restaurantes, locales nocturnos y hoteles de lujo. El Lido, junto con el Folies Bergère, es uno de los enclaves clásicos de la noche parisina y en él actúan las bellísimas bailarinas Bluebell. El Arco del Triunfo, situado en el centro de la Plaza de l'Étoile, cierra escenográficamente la Avenida de los Campos Elíseos.
Proyectado por expreso deseo de Napoleón, el Arco del Triunfo es el símbolo de las glorias militares francesas. Mide 50 metros de altura y presenta una decoración con bajorrelieves que ilustran las victorias del emperador. Tanto en el estilo como en su propósito conmemorativo, recuerda a los grandes arcos imperiales romanos. Todas las manifestaciones oficiales y las paradas militares tienen como punto de llegada este monumento, símbolo de la grandeur francesa. Desde la plaza de l'Étoile surgen en sentido radial 12 largas avenidas. Gracias a la fuerza de dicha realización urbanística, surge la fama de París como centro y motor del mundo moderno. Las calles más lujosas y refinadas de París se ubican en el distrito que rodea la Concorde, entre los grandes bulevares y el Louvre. La rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de Rivoli, la plaza Vendôme, la rue de la Paix y la plaza de la Ópera. La suntuosa plaza Vendôme fue un proyecto, como tantas otras calles y plazas de París, de Luis XIV, como expresión del esplendor de su reinado. El proyecto fue creado por Arduin Mansart, a su vez arquitecto de Versalles y de la Cúpula de los Inválidos, uno de los hombres que en mayor medida contribuyeron a definir la imagen de París. Él fue el creador de las buhardillas que coronan los edificios de la plaza y que posteriormente se pasaron a denominar mansarde en su honor. La rue de la Paix es sinónimo de joyerías de lujo. Mientras que la ópera es el mejor símbolo del arte del melodrama. Este edificio fue diseñado por Charles Garnier en el estilo triunfal que caracterizaba la Belle Époque de finales del siglo XIX. Hoy día, tras la inauguración de la nueva ópera de la Bastilla, el edificio acoge sobre todo conciertos y espectáculos de ballet clásico. Al lado del Louvre se encuentra el palacio del siglo XVII que ordenó construir el poderoso ministro Richelieu, uno de los principales artífices de la supremacía mundial de Francia en la época de Luis XIII. Tras su muerte, el palacio fue heredado por el rey y adoptó el nombre de Palais Royal. Alrededor de su jardín se fueron construyendo unos soportales en los que hoy en día podemos encontrar un gran número de tiendas, cafés, restaurantes e incluso burdeles o casinos. Durante la Revolución y en el periodo del Imperio, el Palais Royal, con sus pintorescos locales, fue el principal lugar de encuentro de la sociedad revolucionaria y de las nuevas clases sociales emergentes. Desde lo alto de la Tour Montparnasse se ven claramente las zonas verdes de los bulevares. Estas avenidas, construidas sobre las antiguas fortificaciones, especialmente durante la segunda mitad del siglo XIX por el barón Haussmann, son el elemento más representativo de la ciudad. Dado que los cruces entre estas calles son principalmente en forma de V, se multiplican las vistas, al fondo de las cuales emergen majestuosos monumentos y plazas, como la Plaza de la Bastilla, dominada por la Columna de Julio, que conmemora la fiesta nacional francesa, y por el imponente edificio de la Ópera de la Bastilla, nuevo teatro de la ópera parisino.